Hola, amigas, amigos, ¿cómo andan en este septiembre lindo? Se puso lindo el septiembre. Bueno, y hoy, hablando de septiembre, hoy les quiero contar algunas cosas que pasaron en septiembre del año 1971 en La Paz. Pasaron muchas cosas, por supuesto, ¿no? Que yo recuerdo. Y uno tenía que ver con que se acercaban en un año muy difícil de vivir y de convivir las elecciones nacionales. Pero dentro de eso había campañas políticas y dentro de las campañas políticas llegaban, bueno, distintas ofertas electorales, para llamarlo de alguna forma, o propuestas electorales de los distintos partidos. El, el partido Frente Amplio y el sector Fidel en determinado momento decidió, en septiembre de aquel 71, realizar un acto espectáculo. Sí, porque el acto era un acto político, pero había un espectáculo que era importantísimo para aquella época. Citarrosa con sus guitarras. La actuación de Citarrosa casi completa con sus guitarras y después dos oradores o tres. Y bien, y el asunto era que, bueno, Citarrosa había confirmado que iba a estar presente en ese acto espectáculo que se iba a realizar en el Cine Lux de La Paz. Y mucha gente, aunque no fuera de la corriente organizadora, que era la Miruno del Frente Amplio, bueno, estaba dispuesta a ir a ver y a escuchar al cantor, que además iba con su guitarra, ¿no? Tres guitarras, Hilario Pérez, Ciro Pérez y el guitarrón del otro Pérez. Este, eran todos los Pérez que estaban, ¿no? Entonces, el asunto fue lo siguiente. En la barra organizadora se empezó a hablar de hacerle, después del espectáculo, bueno, una especie de recibimiento, de agradecimiento al cantor y a sus guitarristas si esto se aceptaba. Y el lugar tenía que ser un lugar que no fuera un lugar político, que fuera un lugar donde se sintieran libres y además fuera un lugar donde no pudiera, donde tampoco podía ir todo el mundo, sino un lugar, bueno, con determinadas características. Y se eligió la pizzería de Tolosa, de Raúl Tolosa Díaz. Y bueno, y Tolosa encantado, además, ¿no? Que si Citarrosa decía que iba, tener a Citarrosa en su pizzería, junto con, bueno, ahí estaba el Chocho ayudándolo, estaba Tabaré Gómez, que era un niño, y que era un jovencito que ayudaba de vez en cuando. Y bueno, y se preparó todo para eso. En determinado momento, Citarrosa mandó avisar, no recuerdo por quién, que sí, que aceptaba el invite y que se iba a quedar, pero con una condición, que él lo que iba a tomar no era ni whisky ni vino, sino que quería y tenía ganas de tomar espinillar. Bueno, el espinillar era una bebida que hacía ANCAP, que también pertenecía a la línea de ANCAP en aquellos momentos, y en ese momento que Citarrosa quiere tomar espinillar, ustedes saben lo que pasaba, el espinillar casi no existía, la bebida esa, entonces era muy difícil encontrarla. Bueno, allá se hizo, para decirlo de alguna forma políticamente, como se hablaba en la izquierda, ¿no? Una brigada de gente que consiguiera el espinillar. Y bueno, y salió allá, me acuerdo que el que dirigía todo eso era Hugo Di Paola. Y bueno, salió Hugo Di Paola a recorrer los boliches de La Paz, a ver quién podía tener una botella de espinillar. Bueno, al final no sé dónde fue, en qué boliche fue, creo que fue en lo del Asturiano, por ahí, por algún lado de eso, consiguió la botella. Y bueno, estaba la botella espinillada, la tenía así como una reliquia, como una copa, como algo que fuera importantísimo.
Y otra cosa que se nos dijo, se le avisó a la barra, fue, si Citarrosa va y comparte con ustedes, no le vayan a pedir que cante, porque ahí se levanta y se va. Miren que es muy atravesado con esa cosa. Bueno, y todo el mundo quedó con eso. Se seleccionó, porque hay que decirlo así, se seleccionó una barra de gente que iba a quedar para bueno, para ese festejo que iba a haber después del espectáculo, que la mayoría eran organizadores. Y bueno, ahí se hizo el espectáculo, hablaron los oradores, dieron su propuesta política y después cantó Citarrosa. Y recuerdo que una de las más, cantó todos los temas que estaban de moda, ¿no? Que él cantaba, cantó con su guitarrista. Pero lo que recuerda la gente fue que además se hizo aquella payada que hacía con Hilario Pérez, que Citarrosa hacía de izquierdista y a Hilario Pérez hacía de pachequista. Entonces era una payada política que se hizo. Creo que hay un disco todavía que anda por ahí. Bueno, después que terminó eso, los que estábamos designados para un poco recibir a Citarrosa, nos fuimos para el Tolosa antes de terminar y cuando llegó el cantor con su guitarrista, ya teníamos todo pronto. Tolosa tenía las pizzas preparadas, unas pizzas especiales. Los que iban a tomar vino tomaban vino, pero estaba la botella de Citarrosa para él ahí, ¿no? De Spirillar, que había conseguido Hugo Di Paola. Y bueno, y la charla fue una charla muy entretenida, porque además, bueno, yo qué sé, estando Pocho Rú, estando Carreto, estando Licandro, estando toda una barra enorme, estando Neningue, yo qué sé, eran toda gente que, hasta incluso Pablo Valeta, que hablaba poco también en ese momento estaba entusiasmado, bueno, Hugo, toda gente que tenía mucho cuento para hacer, ¿no? Y mucha gracia para hacer todo eso. Y además mucha gente con experiencia no solamente en lo político, sino también en lo social, en lo familiar, y bueno, y gente que tenía eso que a uno lo llenaba de afecto enseguida. Y estábamos después los más jóvenes, los que nos habíamos colado un poco con esa barra, mirando todo con mucha atención, con mucho asombro, con mucha sorpresa de poder participar en esto. Yo me acuerdo que estaba conversando, no sé qué situación era, de casualidad que conversando ahí con Citarrosa, creo que fue algo de historia que pasó, no sé qué, le dijeron que yo también, igual que Licandro, éramos profesores de historia. Y en determinado momento Citarrosa, después de tomarse dos medidas de Espinillar, dice en voz alta, che muchachos, tengo ganas de cantar. Y entonces nos quedamos todos mirando, ¿no? Porque esa cosa estaba prohibida decirla. Pero él se refería, che muchachos, a los guitarristas. ¿Pueden desenfundar las guitarras? Y los guitarristas, que además estaban cómodos porque estaban pasando bien, desenfundaron la guitarra. Y nosotros como perro con dos colas. Citarrosa iba a cantar ahí para nosotros, una especie de peña. Tolosa estaba, que bueno, en la pizzería, en mi pizzería va a cantar Citarrosa. Y sí, efectivamente. Pero nos dijo, voy a cantar algo que estoy estudiando para ver si lo canto alguna vez o no. Lo voy a cantar para ustedes y para mí, porque tengo ganas de cantar ahora. Y se puso a cantar tangos. Y cantó Farolito de Papel. Bueno, los 4 tangos esos que después grabó los cantó ahí esa noche. Y quedamos todos sorprendidos porque no cantó ninguna de las conocidas, cantó tangos. Y ya estaban prontas las guitarras, o sea que eso estaba ensayado. Pocho dijo, ¿y este canta bien todo? Canta pila tango también. Bueno, después de eso, terminó de cantar, se ve que sacó la adrenalina que tenía como cantor, bueno, y muy afectuosamente nos saludó, nos agradeció
agradeció a Tolosa, al dueño de casa, y bueno, y se subieron al auto y se fueron. Y nosotros nos quedamos con aquello que decía Hugo y Paola. Vos, de esto hay que hacer un libro, porque solamente la papa sabe esto. Bueno, espero que les haya recordado también algo.